Familia, bendiciones. Hoy Dios sí que ha estado grande con nosotros. Hoy el creador del universo, quien a cada estrella coloca un nombre y la llama, nos ha elegido para ser sus hijos. Nos ha llamado desde el seno de nuestra madre, nos ha constituido como hijos suyos. Y ese, querido hermano, es el mayor de los méritos que podemos tener. Ese, querido hermano, el ser hijo de Dios es la mayor insignia o galardón que tú y que yo podemos tener. Dios así lo quiso, Dios así lo destinó y es una gran bendición de la cual te invito a que nos apropiemos y nos apersonemos de ella y actuemos como verdaderos hijos de Dios. Esos que donde quiera y vaya anuncian la buena nueva sin ni siquiera hablar, con sus gestos, con su rostro lleno de alegría y tranquilidad, sabiendo que el Padre Celestial todo lo resolverá. No importa la dificultad por la que estés atravesando, no importa por el sufrimiento en el que te encuentres, Dios tiene en sus manos la solución para ello. Te está dando la fuerza, la fortaleza que necesitas para seguir adelante. Y la reflexión de hoy viene como anillo al dedo. Viene para centrarnos en un hermoso ejemplo. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, versículo 19, nos dice: José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo había planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho del Señor por medio del profeta. Ve que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertó José del sueño e hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es natural que en estas fechas, en este tiempo, se hable del nacimiento de Jesús, se hable de la concepción de la Virgen María. Es natural que por estos tiempos se prepare la llegada de los tres Reyes Magos. Pero hoy voy a hacer énfasis en un hombre que fue también de vital importancia para que este acontecimiento se diera. Un hombre que fue esencial para que hoy tú y yo pudiéramos ser parte del reino de Dios. Y ese hombre es José, el esposo de María y padre adoptivo de Jesús. José, como inicia el Evangelio, era un hombre justo, es decir, era un hombre que se ajustaba a la voluntad de Dios. Es un concepto bastante diferente a lo que nosotros creemos que es justo, porque nosotros creemos que es justo aquel persona que actúa bien, que actúa conforme a la ley. Y resulta que una persona justa es aquel que se ajusta a lo que Dios quiere, aunque a veces no lo entienda. Y es precisamente este sueño que hoy traigo que nos muestra cómo José, aunque no entiende lo que está pasando, acepta la voluntad de Dios. No entiende cómo es que su esposa, su prometida, porque aún no era su esposa, aún no era su mujer, estaba ya embarazada.
y tampoco entiende cómo una ley de su pueblo era tan rigurosa, tan estricta y tan severa de coger y lapidar, es decir, de matar a piedra a su mujer porque estaba embarazada antes de casarse. Era una mujer, según el contexto de la ley, adúltera. Según el contexto de la ley judía, María era adúltera porque había quedado embarazada antes de conocer a José, que era su esposo. Y debido a ese contexto de la ley judía, José tenía que ir corriendo al sumo sacerdote y decirle: mira, la mujer con la que yo estoy comprometido está embarazada. E inmediatamente la tenían que matar a piedra, ¿sí? Pero José siente en su corazón que eso no está bien, que hay algo más allá de lo que él entiende, que hay algo más allá de lo que él comprende. Por eso decide quedarse en silencio. Por eso decide alejarse a un lado y que él asumiera la culpa. Pero Dios, que en su infinita misericordia tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros, se le aparece a través de un ángel a José en sueños y le explica cómo es esa situación que él no entiende. Le explica cómo es que María ha quedado embarazada y cómo él, José, es un instrumento que Dios va a usar para el plan de salvación, para liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Todo este contexto es importante, pero lo más importante es la actitud que tiene José una vez después que Dios se le revela en sueños. ¿Y cuál es esa actitud? Precisamente el Evangelio nos termina diciendo que José inmediatamente se despierta, hace lo que Dios le ha dicho que haga. Acepta a María como su esposa y por ende acepta a Jesús como su hijo. Aún siendo difícil para él aceptar todo esto, se ajusta a la voluntad de Dios Padre. Y resulta que en nuestra vida muchas veces hay situaciones que no entendemos, que no aceptamos, pero se nos hace difícil aceptar la voz de Dios. En estos días me contaban una historia de una persona que tenía focalizado en su mente hacerse una cirugía plástica, ¿sí? Y a esta persona se le presentaron miles de dificultades para que no se hiciese este procedimiento quirúrgico. Y esa persona enfocada, obstinada y terca en que eso era lo que ella quería para su vida, y buscó la manera de resolver todo, de buscar dinero prestado, de correr fechas, de adulterar algunos exámenes porque sus exámenes decían que no podía hacerse una cirugía de ese riesgo porque tenía una patología difícil. Hizo todo eso y el término de esa situación es que esta persona falleció en medio de la cirugía plástica. Se obstinó tanto en hacer su voluntad y en no escuchar que Dios le estaba hablando, que terminó en el fallecimiento de su propia existencia. Así nos pasa a Dios, muchas veces así nos pasa a nosotros, querido hermano. Dios nos está diciendo de una y de otra manera, nos está gritando, nos está hablando en sueños que no hagamos X o Y situación y nosotros estamos tercos, obstinados, con unas de esta cosa que se le colocan a los caballos para que no miren para los lados. Así estamos nosotros, como un caballo desbocado, queriendo hacer nuestra voluntad. Y querido hermano, hoy la enseñanza que el Evangelio nos coloca es que debemos aprender a escuchar la voz de Dios, que debemos aprender a tener un oído sensible a la palabra de Dios, pero sobre todo debemos también tener la actitud de obediencia, aunque a veces no entendamos mucho cómo es el cuento, no entendamos mucho cómo es la situación.
Dios actúa en silencio en tu vida para enfocarte en grandes bendiciones. Pero decía en un audio pasado que nosotros muchas veces solo tenemos una visión periférica y Dios tiene una visión global. Y esa visión limitada que nosotros tenemos no nos permite aceptar que Dios tiene algo mejor para nosotros, que Dios tiene algo más hermoso para nosotros. Aprender a escuchar la voz de Dios es de vital importancia para nuestra vida como hijos de Dios. Aprender a aceptar la voluntad de Dios aun cuando se nos es difícil es importante. Estás en una situación en la que ha fallecido un ser querido y lo primero que sale de ti espontáneamente es: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué te lo llevaste, Señor? Es la voluntad de Dios y aunque a veces en ese momento no la entendemos, es dolorosa, aceptarla en silencio, aceptarla en lo más sensato posible, sin renegar, sin reprochar. Así no entendamos, querido hermano, es la mejor actitud que nosotros podemos tener. El Evangelio nos plasma este primer sueño, pero a través de la lectura de la Sagrada Escritura podemos encontrar 4 facetas, 4 sueños que José tuvo, 4 revelaciones que Dios le mostró y le indicaba cuál era el camino a seguir. Y en cada uno de esos sueños, José siempre tuvo la misma actitud, aunque no entendía mucho, tenía la misma actitud de ajustarse al plan de Dios, de ajustarse a la voluntad de Dios. Hoy Dios tiene para ti, querido hermano, algo grande, algo lleno de amor y de bendición para ti. Quizás sientas que estás pasando por un desierto en este momento. Sientas que tienes una tormenta que te está ahogando. Pero, querido hermano, Dios ya tiene la solución a esa dificultad que tú estás atravesando. Dios tiene preparado para ti un reposo, como recita el Salmo 23. El Señor me conduce hacia fuentes de cañadas seguras. Allí reparo mis fuerzas. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Aprender a confiar cuando no entendemos es la mayor prueba de nuestra fe. Aprender a aceptar la voluntad de Dios es la mayor muestra de nuestra confianza en Dios. Querido hermano, Dios es grande, misericordioso, creador del universo y ha pensado en ti para que seas feliz, para que tengas bendiciones abundantes. Lo ha pensado, pero necesita que tú confíes en Él, que tú aceptes su voluntad y así sobre tu vida llegarán más bendiciones de las que ya tienes. Llegará más prosperidad de la que tienes, aprendiendo a aceptar la voluntad de Dios, teniendo un oído dócil a su palabra. José aceptó la voluntad de Dios, aunque era difícil para él en su cultura y en su tiempo, pero la aceptó. Y por eso hoy en día nosotros lo reconocemos como un hombre justo, un hombre que se ajustó a la voluntad de Dios. Que en algunos años eso sea lo que se diga de nosotros. Juan, Pedro, José, Jorge, Hernán, como tú te llames, hermano, que se diga que tú eras un hombre que se ajustaba al plan de Dios, es la mejor consigna con la que nos pueden recordar. Bendito sea Dios que esta palabra llega a nuestra vida. Bendito sea Dios que su infinita misericordia nos acaricia día a día. Y de las preocupaciones, olvídate, hermano, que Dios tiene la solución para cada una de ellas.
Deja de enfocarte periféricamente y empieza a pensar como Dios tiene algo global para ti. Levántate, mi hermano, porque hoy es un día grande, hoy es un día hermoso, hoy es un día bendecido por Dios.